¿Por qué odio mi mundo? Es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos planteado en algún momento de nuestras vidas. Cuando nuestro mundo está por debajo, cuando nos sentimos dañados, cuando sentimos que algo nos refunde. Y es que nuestro mundo es una creación subjetiva, moldeada por nuestras percepciones, por nuestras experiencias, por estas emociones que vivimos día a día. Lo que para algunos es un lugar hermoso, lleno de oportunidades, para otros puede ser un lugar totalmente contrario, de sufrimiento, de maldad. Aquí exploraremos estas razones detrás de esta sensación y te proporcionaré este desafío, porque recuerda que estamos en este primer día del desafío mental de 5 días. Así que quédate conmigo, vayamos a este video. Bienvenido a Desafío Mental. La percepción subjetiva de nuestro mundo está moldeada por nuestras experiencias y creencias personales. Estas mismas circunstancias pueden ser vistas de manera muy diferente por distintas personas. Por ejemplo, un día lluvioso puede ser una fuente de tristeza para algunos, mientras que otros la ven como un disfrute, como una llegada de la calma, como un momento de reflexión. ¿Te fijas cómo cambian las percepciones? ¿Cómo varía? A veces, este odio es dirigido a causas o situaciones en específico. Puede ser el resultado del descontento con el trabajo, de una relación difícil, un problema de salud o cualquier otra circunstancia que te cause un malestar. Y puede que esto ya lo sepas, puede que me digas, oye, eso no es nada nuevo para mí, eso ya lo sé. Pero es que hay dentro de esa situación en la que vives que odias. Realmente hay algo que no encuentras sentido, algo en lo que sientes que no encajas. Entonces mi pregunta aquí para ti es, ¿por qué sigues en ese sitio donde no encajas, en donde sientes que no perteneces? Y es que todos nos hemos sentido inferiores por sentir que no pertenecemos a un sitio. Pero de primera instancia, ¿a dónde quisieras pertenecer? ¿Y cuáles son los pasos para ello? Primero pregúntate eso. El lugar en el que vivimos también juega un papel fundamental. Imagínate, un entorno poco acogedor o inseguro puede hacer que odies el lugar en el que vives, ya que te afecta en la calidad de vida y bienestar. Claro, que te puedes acostumbrar a ese entorno malicioso, lleno de basura, lleno de gritos, incluso que es otro tipo de ambiente más social. Puedes adaptarte, sí, pero realmente es una disociación entre la realidad que existe allá afuera a la realidad que tú estás creando y que se ha creado dentro de tu entorno. También puede ser ese resultado de una perspectiva negativa constante. Siempre enfocarte en lo que está mal en lugar de lo que está bien. Esto puede llevarte a esa visión pesimista de tu realidad. Todo puede estar mal ahí adentro. Y es que también es como centrarse en las noticias. Las noticias generalmente, por así decirlo, las sobrevaloran. ¿Qué quiero decir con sobrevalorar? Que las expanden demasiado, pero a un nivel súper malicioso. Un nivel en donde todo es caos, todo es destrucción. Pero, ¿por qué no les damos sentido a estas noticias que son de donaciones, de cosas positivas? Bueno, aparte de que casi no existen, nos las ponen muy por debajo de la mesa. No somos tan conscientes de ver las cosas buenas cuando nuestra mente ha sido diseñada para detectar el peligro en primera instancia. Pero entonces, después de todo este revuelo de emociones que surgen en tanto caos del mundo y de cada ámbito social, ¿cómo podemos comenzar a amar nuestro mundo? Primero, simplemente cambiando nuestra perspectiva. Sé que no es fácil, pero aprender a ver las cosas desde distintos ángulos puede ser optimizador para ti. Practica la gratitud diaria. Identifica estas cosas por las que estás agradecido. Créeme, la gratitud es un gran potencial, que lo veremos en posteriores días en estos desafíos. También viendo que evitar problemas te va a generar más odio, porque evitar los problemas va generando aún más problemas y más caos. Es como si se generara un enjambre de piedras, de cosas nuevas pero maliciosas dentro de ese sauna
que realmente no es un sauna dañino para ti, en el que evitas problemas constantemente porque te da miedo, porque claro, a quien no le da miedo enfrentar problemas. Pero en lugar de esto, enfocarte siempre en los problemas. ¿Qué solución puedes hacer para enfrentar ese problema? Decídelo ya, ahora mismo. No te quedes pensando, es que cómo le voy a hacer para solucionar esto, es que no puedo, es que es demasiado difícil, no, es imposible para mí. No, cambia eso ya. Ponte a pensar, oye, sé que se puede lograr, sé que puedo cambiar la manera de ver esto, sé que tú puedes. Encuentra también la belleza en lo cotidiano. Sé que a veces pensamos que nuestra vida es de lo más aburrida, porque vemos por ahí, por las redes sociales, una vida increíble, una vida demasiado moldeada, una vida que, oye, casi siempre es falsa. Por eso hay que aprender a apreciar los pequeños detalles de la vida. ¿Qué tal la belleza en la naturaleza? ¿Cuántas veces has disfrutado realmente una comida deliciosa? ¿Cuántas veces has disfrutado esos momentos de conexión con tus amigos, con tus familiares, con esas personas a las que amas? Estamos perdiendo el sentido de ver esas cosas hermosas por destruirnos viendo porquería de internet que no nos sirve. Otra de las cosas es encontrar algo que te motive, algo que te dé propósito. ¿Te has fijado que muchas veces vivimos al día porque no tenemos un propósito? Porque no tenemos objetivos, porque no tenemos un plan, porque nos hemos quedado estancados en todos los días hacer lo mismo, que no nos lleva a ningún sitio. Bueno, puedes trabajar hacia algo que te gusta. Yo sé que hay algo ahí que te gusta, algo que te llame, algo que te motive a hacer algo nuevo. Lo sé. Así que piensa qué es ello. Proponte, plantéate objetivos para llegar a metas con sentido y así mantenerte en algo que realmente te guste, en el encontrarle este sentido a la vida. De hecho, te dejaré aquí en la descripción una plantilla que te llevará hacia cómo construir tus metas, si es que aún no sabes cómo construirlas o si es que ya sabes más o menos cómo, pero no las has estructurado, así que te dejaré la plantilla en la descripción. Es totalmente gratuita, así que ve por ella. Entonces, te daré el desafío que tendrás que realizar hoy. Durante una semana, o durante al menos empezando de poco en poco, 2 veces a la semana, como tú quieras. Tómate un tiempo para reflexionar sobre 3 cosas que te hagan sentir agradecido. Puede ser cualquier cosa, desde un gesto amable de un desconocido hasta un momento de alegría personal. Anota estas 3 cosas en un cuaderno o incluso en las notas de tu móvil. Al final de este día, observa cómo esto ha influido en tu percepción de este mundo. Cómo puedes ir viendo que tu mundo va cambiando de acuerdo a esta perspectiva y comenzarás a cambiar tu relación con el mundo. Aunque claro, esto lleva esfuerzo, esto lleva tiempo. Por lo cual quiero que te plantees esto. Cada vez más seguido agradece algo cada día. Y cada vez proponte a ver las cosas que veías de otra manera antes. Verlas de una manera más efectiva. De una manera más potenciadora. De una manera más energética. Así que por favor, pon en práctica este desafío del día de hoy. Y mañana nos vemos para el siguiente desafío mental. Te sugiero que te suscribas a mi canal para seguir con este desafío, que potenciará tu vida, tu ritmo de vida, que cambiará esta visión que tienes sobre el mundo. Suscríbete a mi canal, dale like a este video y por favor recuerda que soy Rubia Acosta y que estás en